Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, Simi-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Como todos los meses, una vez al mes estoy otra vez aquí con ustedes en nuestro programa de Simi Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que estamos aquí los martes y jueves a las 6 de la tarde a través de Simi Radio, de nuestra página de Facebook. También recuerden que nos pueden contactar en nuestras redes sociales en @SimiSaiMX. También tenemos nuestra página de Facebook, nuestro correo electrónico de centrodiagnóstico@simisai.com.mx y también pueden entrar a nuestra página de internet www.simiinforma.com.mx. Les recuerdo que estamos las 24 horas del día, los 365 días del año disponibles en el 800-911-3232. Recuerden que en este mismo número también tenemos el servicio vía WhatsApp. Por favor, pónganse en contacto con nosotros si tienen algún tema en el que crean que los podamos ayudar. Y bueno, hoy es 30 de abril, Día del Niño. Felicidades a todos los siminautas que tengan a sus chiquitines, que tengan a sus pulgas y a sus pulguitas, así le llamo yo a la mía. Y realmente el día de hoy, pues, en conmemoración precisamente del Día del Niño, nos acompaña la psicóloga Abigail Pérez, compañera aquí del Simichat, obviamente, pero también del Simisai, perdón, se me fue otra palabra que no era, quien viene a platicar con nosotros de un tema que es verdaderamente importante, verdaderamente fundamental y verdaderamente interesante, sobre todo para el día de hoy, para el Día del Niño. ¿Por qué? Porque vamos a hablar precisamente de la autoestima en niños. ¿Qué es la autoestima en niños? ¿Cómo fortalecemos la autoestima en niños? ¿Cómo funciona la autoestima en niños? Digo, caray, todos tenemos una idea más o menos clara de lo que es la autoestima en nosotros mismos, pero a veces es mejor escuchar a una especialista como la que nos acompaña el día de hoy, para hablar de este importante tema. Abigail, muchísimas gracias por acompañarnos. Te agradezco enormemente el que estés aquí. Ahora bien, pues tengo que empezar con lo más importante o con lo más general, si tú me permites. ¿Qué es la autoestima? Platícanos. Hola, pues buenas tardes. De entrada, mucho gusto por estar aquí el día de hoy. Gracias por la invitación. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos pues siguen aquí en Simi Radio. Y la verdad es que es un tema bastante importante porque te voy a contar por qué. En toda esta hora yo creo que les voy a hacer ver por qué es tan importante hablar de autoestima y por qué es tan importante hablar de autoestima en niños. Entonces, yo agradezco mucho el espacio y, pues, bueno, pues, como lo dices, ¿no? Vamos a empezar a hablar justo de qué es el autoestima y creo que comprendiendo el qué es autoestima, pues, vamos a entender todos los espectros que abarca dentro
de la vida de un ser humano, comenzando desde la etapa temprana, que pues son los pequeñitos, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos por lo general primero, me decías que es autoestima. Popularmente casi todos traen como la idea de, pues, autoestima es este amor propio, ¿no? El quererte, el aceptarte, el consentirte, pero de verdad eso es la punta del iceberg, porque realmente autoestima tiene muchísimo trasfondo. Y es que está conformada por todos esos pensamientos, todos esos sentimientos y todas esas evaluaciones que vamos teniendo de nosotros mismos. Nosotros siempre vamos a tener un diálogo con nosotros mismos. Por ejemplo, un pequeñito antes de que haga algo, diga algo, ya su mente está pensando algo. Nosotros como adultos, ¿no? Antes de que nos atrevamos a hacer, a decir, a acercarnos a alguien, nuestra mente ya está pensando algo. Y ese algo va a tener como de fondo, pues, cómo está conformada tu autoestima. Porque muchas veces antes de obtener la respuesta del exterior, uno ya se formuló la respuesta que creemos que nos va a dar el exterior a partir de cómo está conformada nuestra autoestima. Básicamente, autoestima tiene que ver con cómo nos forjamos como persona, cómo nos forjamos esa imagen acerca de nosotros mismos, cómo nos desarrollamos, cómo nos vamos desenvolviendo, cómo nos vamos comunicando, cómo nos vamos comportando, incluso todo lo que transmitimos con lenguaje corporal, ¿no? Entonces, autoestima tiene que ver con esa percepción que vamos a tener de nosotros mismos frente a la vida y frente a todos los escenarios, por lo tanto, que pues tengamos en la vida. Fíjate que autoestima, me gustaría compartir esto con todos los que nos acompañan. Ojalá que haya muchas mamitas y muchos papitos viéndonos, porque autoestima viene a ser un componente esencial para el desarrollo de la vida. Entonces, creo que a grandes rasgos eso es lo que te podría compartir de qué es autoestima. Bueno, bueno, ya tenemos lo que es la autoestima y de hecho ya respondiste bastante de la segunda pregunta que te tenía planeada, Preparada. pero pues aún así te la voy a soltar porque, bueno, la autoestima es la valoración que tenemos de nosotros mismos. Ujú, Esa valoración puede ser buena o mala. Ahora ujú, sí que nuestro diablito, nuestro angelito. claro. La pregunta es, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Sí, tienes razón. De mucho de lo que te respondí ahorita sobre qué era autoestima, tenía que ver mucho con por qué es importante. Y hay una metáfora bastante significativa que a mí me ha funcionado al trabajar con los pacientes, tanto aquí en Simisae como en la consulta, pues, particular en los años que llevo laborando, y es que les digo que metafóricamente, autoestima es como si fuese un escudo que tenemos frente a la vida, frente a las personas, frente a las interacciones que vas a tener, tanto de amistad, en el caso de los adultos, por ejemplo, pues en interacciones de pareja, interacciones familiares, o sea, es como este escudito que tú vas a tener fortalecido o debilitado para poder ahora sí que aguantar los impactos de la vida, ¿no? ¿Y qué impactos de la vida pueden ser? Pues bueno, aquí hablamos desde cosas pequeñas hasta cosas grandes, ¿no? ¿Cómo enfrentas un obstáculo? ¿Qué tanto crees y te atreves a construir, pues, eso que quieres en la vida, ¿no? Proyectos, metas, ¿qué tanto te animas o no a hablarle a alguien? ¿Qué tanto utilizas de ti mismo para enfrentarte, pues, a las adversidades que se te van a presentar, ¿no? A cualquier edad. Entonces, autoestima, pues, viene siendo como ese escudo que te va dando la fuerza, la fortaleza, pero aparte que te va dando algo bien importante, que es la seguridad y la confianza que vas a tener tú frente a la vida para desarrollarte, para desenvolverte. Entonces, déjame ver si lo entendí bien. La autoestima es lo que tenemos de nosotros mismos para nosotros mismos. Así es. Podríamos así un poquito rebuscado y revuelto, pero dices, la autoestima es un escudo. Ujú. Este escudo es el que nos permite, o nos limita, o nos impulsa, o nos frena para las cosas que queremos hacer, como tú dijiste, ¿no? Sí, sí, así es. Y déjame aclararte, o como que hacerle suma en esta parte que nos aclaras, Armando, gracias por esta visualización. Y es que ya hablábamos antes,
que autoestima tiene que ver con este conjunto de pensamientos, sentimientos y evaluaciones que tú tienes de ti mismo. Entonces, autoestima, ¿qué va a ser? Va a ser esa protección, pero también ese impulso que tú vas a tener para desenvolverte en la vida, en cómo ejerces, en cómo te relacionas con los demás, en cómo te relacionas principalmente contigo mismo, ¿no? Porque ahí hay una situación, importante a considerar, porque a veces como personas, vamos buscando el reconocimiento, la valoración, la aceptación en el entorno, ¿no? Y cuando eso ocurre, pues bueno, hablamos de eso, nos está hablando de cómo está autoestima. Cuando autoestima está fortalecida, está bien cimentada, la persona no necesita eso. Eso es el extra, el adicional, porque es una persona que se reconoce, que se valora, que sabe sus capacidades, que reconoce también sus límites y que a través de ello se va moviendo en los diferentes escenarios de su vida, ¿no? Desde cómo te relacionas con la familia, cómo te relacionas con la pareja, cómo te relacionas en el trabajo, para quienes se dedican a un oficio, a una profesión, incluso cómo ejerces tu profesión o tu oficio. Em, entonces, pues, ahí es donde vemos el impacto que básicamente va teniendo autoestima en la vida, y por eso es que es tan importante, porque cuando no le damos esa importancia y ese cuidado a autoestima, vamos siendo seres que andamos por el mundo, de verdad, como que siendo volubles, ¿no? Dejándonos llevar a como la corriente nos lleva. Y si la corriente en el momento nos hizo sentirnos bien, nos sentimos bien. Pero si en el momento la corriente, el lugar donde estábamos, nos apagó, nos apagamos. Y no, esa seguridad, esa confianza, esa luz que caracteriza a cada persona, pues debe de ser propia de sí mismo. Qué bonita imagen creaste ahorita, ¿eh? Te lo tengo que reconocer y déjenme compartir con todos los seminautas, porque ahorita dijiste, es esa luz que tenemos en nosotros mismos, y me imaginé una velita, Ujú. y me imaginé una velita, pero una velita con mala autoestima, con baja autoestima, le soplas y se va para allá, se apaga y todo, pero si esta velita tiene, no sé cómo se llamen, se me va ahorita de la memoria, La esas como, flamita, ¿no? exactamente, esas como pantallas de vidrio de que luego les ponían a las velitas, pues, híjoles, todo cambia. Es ese escudo. Qué bonita imagen acabas de crear de lo que es la autoestima, Abigail. En serio, está tan bonita que la vamos a tener que tener en nuestra memoria durante un minutito, porque vamos a un pequeño corte y regresamos. ¿Sí? Muchísimas gracias por estar con nosotros. En un momento volvemos. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMISAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Hola, buenas tardes a todos. Otra vez, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Simi Radio. Estamos transmitiendo, como podrán ver, desde casa el día de hoy. Muchísimas gracias también a Oliver, que está en cabina. No te agradecí al principio del programa, Oliver, discúlpame. Y estamos con la psicóloga Abigail Pérez, perdóname, se me cuatrapearon los cables, hablando precisamente de cómo funciona, cómo, primero, cómo funciona la autoestima. Qué tema tan poético, por cierto, Abigail. Y la siguiente pregunta sería, bueno, ya sabemos qué es, ya sabemos por qué es importante. ¿Es igual de importante en niños que en adultos? ¿O por qué es importante la autoestima en los niños?
Claro. Gracias, Armando. Y sí, estamos de vuelta aquí con todos ustedes, hablando de un tema bien importante que es autoestima. Y al final les dejábamos una metáfora que era el de la luz, ¿no? La luz que te caracteriza. Y de verdad, esto puede ser algo tan visual, o sea, como de verdad imaginar esa luz que irradia cada persona. Y creo que desde ahí es donde podemos darnos cuenta de cómo se encuentra el autoestima de cada persona por lo que transmite y lo que proyecta. Pero bueno, no quiero adelantarme a cosas que todavía nos esperan en este programa, pero justo en el por qué es importante en niños o qué de importancia tendrían los niños, fíjate que es una pregunta realmente de impacto, porque en algún momento de mi andar como psicóloga platicaba con un grupo de colegas y hablábamos acerca de que nosotros tenemos en consulta a muchos niños eh, internos en la vida adulta yendo a terapia, ¿no? Porque ese niño interno es el que le tocó vivir, el que le tocó sentir, el que le tocó irse construyendo y transformándose de acuerdo a cómo fue su infancia y de acuerdo a cómo fue tratado por sus cuidadores. Y aquí en los cuidadores entra esta parte importante de por qué es tan importante la autoestima en los niños. Cuando nosotros somos adultos, tenemos una característica importante, que es poder autorregularnos y poder nosotros modificar tanto el entorno como nuestras propias conductas para así nutrir y fortalecer autoestima. Diferente a un pequeño. Los pequeños apenas están conociendo del mundo, apenas están conociendo sobre cómo desarrollarse, sobre cómo interactuar, sobre cómo hablarle a los amiguitos, están aprendiendo de sí mismos, están reconociendo y ahí sí es importante todo lo que los adultos que tienen a su alrededor les van transmitiendo, porque ahí es donde empieza la construcción de autoestima. Ahí es donde empieza, ahora sí que, voy a utilizar otra metáfora. Creo que te vas a dar cuenta, hermano, y todos los que me están viendo el día de hoy, que yo soy una psicóloga de muchas metáforas, y yo les digo que autoestima es como una plantita, ¿no? Y en los niños, básicamente, empieza a germinar esa plantita. Entonces, es una plantita que apenas está empezando a crecer y a desarrollar. Esa plantita va a requerir de cuidados y esos cuidados son los cuidados que en el pequeño, la pequeña, empiezan a estar presentes. Entonces, cuidar de autoestima y fortalecer autoestima en los pequeños es de verdad vital porque como lo platicábamos en el bloque anterior, autoestima es un componente esencial para el adecuado desarrollo de la vida. Los niños están desarrollándose para la vida, están preparándose para los adultos que van a ser el día de mañana sin esa guía y ese acompañamiento por parte de los adultos. Entonces, es de suma importancia hablar de ese tema el día de hoy, porque es un tema que a veces no tenemos presente, que no tenemos en cuenta. O sea, es como los niños que crezcan, que aprendan, que se desarrollen, que se eduquen, pero autoestima como que es un tema que no se tiene presente, es un tema que no se tiene en cuenta a la hora de educar, a la hora de cuidar y a la hora de procurar el desarrollo en los pequeños. Entonces, tomando esta metáfora de la plantita, que es ahí donde autoestima se empieza a construir, creo que queda bastante claro que es muy, muy importante, el, pues, el fortalecerla, ¿no?, a estas edades. Efectivamente, como una plantita, qué bonita metáfora, debo de aceptarlo, efectivamente. Entonces, ahora sí que la importancia radica en que, pues, hay que fortalecer esa plantita, hay que fortalecer esa autoestima porque es tu escudo para la vida, o una parte importante de ese escudo para la vida. Pero ahora yo te lo pregunto como probablemente no lo pueden preguntar nuestros mismos usuarios en la línea, todas esas mamás, todos esos papás, ¿cómo le hago con mi hijo? ¿Cómo le ayudo o cómo le enseño a que se fortalezca su autoestima? Sí, creo que esta sería una de las preguntas centrales del programa el día de hoy, porque es que ya sé qué es y ya sé cuál es su impacto en la vida de una persona, ahora, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Cómo lo cultivo? ¿Cómo lo cuido? Y aquí hay que tener en cuenta que algo que le falta mucho a la población de pues, de la niñez, de los niños, es este foco, ¿no? O sea, que se le dé esa atención. Actualmente, bueno, creo que es conocido para todos y no me dejarán mentir quienes nos están escuchando,
que somos la era de la tecnología, el siglo de la tecnología, y es bien común ver cómo los papás, los cuidadores, la forma que tienen de pasar tiempo con sus hijos o de entretenerles es a través de los medios virtuales, ¿no? Teléfonos, pantallas, tablets, iPads. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que no se le está dando a los pequeñitos esta atención y este tiempo que es importante para fortalecer autoestima, porque autoestima es algo que está en práctica, pues, en la interacción con las personas, tanto en cómo me comunico con los pequeños a través de lo que hago, y cómo me comunico con ellos a través de lo que les digo. Entonces, ¿por qué te hacía este señalamiento de la tecnología? Porque también las tecnologías absorben mucho el tiempo de los adultos. Y entonces los adultos van siendo cuidadores que no tienen tiempo y disposición para los pequeños. Y sin darse cuenta, pueden estar fracturando el desarrollo de la autoestima. Por ejemplo, un niño llega y te dice: "Oye, mira qué hice", ¿no? Y te muestran un dibujo, ¿no? Que para ti, pues, es un dibujo normal, ¿no? Pero para ellos llegan con la emoción de: "Mira lo que hice", ¿no? Y es más, te lo hice a ti. ¿Y qué dice el adulto, no? Está en el celular, medio voltea y: "Ah, te quedó bonito", ¿no? Y el adulto sigue en lo suyo, ¿no? Pero ahí, en acciones como esa tan pequeñas, ya estaba en juego el desarrollo de autoestima, porque es si se te reconoció o no se te reconoció lo que hiciste. Esa lucecita que hablábamos hace ratito, vamos a suponer que cuando tú llegas con la emoción a mostrarle algo a un adulto, y aparte los pequeños son bien creativos, ¿no? Te llegan con figuras de plastilina, dibujos en hojas de papel, ya hicieron cualquier cosita, y llegan con esa lucecita así, a todo su esplendor, porque traen la emoción, ¿no? Se les nota la alegría. Y llegan con el adulto, y el adulto con la respuesta, o mantiene esa luz o paz. Es como si llegara una bocanada de aire frío y se las apaga, ¿no? De no, pues no les hacen caso, no los ignoran, o les das una respuesta que, pues, los pequeñitos simplemente no esperaban oír de ti como adulto, ¿no? En cosas como Mm, cómo se visten, ¿no? Cómo se visten los pequeños, ¿no? Em, Casi siempre los que se encargan de vestir a los pequeñitos son los adultos, ¿no? Porque, pues, hablamos de una etapa, por ejemplo, de los 6 años, ¿no? De los 6 años hacia abajo. Los adultos son los que se encargan de procurar, el aseo, la higiene y, por lo tanto, cómo se visten los pequeñitos, ¿no? Pero hay papás que nunca en la vida se preguntan, ¿qué le gustará a mi hijo?, ¿no? O no se dedican a intentar fortalecerles este autoconocimiento y, por lo tanto, esta elección, ¿no? Y los van vistiendo a conforme quieren, y hay otros padres que dicen: "No, yo le voy a preguntar a mi pequeño qué se quiere poner", ¿no? No lo voy a dejar a lo mejor en total libertad, porque yo tengo algunas restricciones para él, pero, pues, lo voy a ahí como a cuidar, ¿no? Y hay otros papás que definitivamente no ponen la atención y el hijo se viste como puede, ¿no? Pero hasta en darles esa confianza y esa seguridad para cómo se visten, qué colores usan, eh, les va ayudando a construir, pues, esta autoestima, que no solamente tiene que ver con lo que me gusta y cómo me conozco, sino también con algo bien importante, que es los límites, ¿no? Que van mucho de la mano con una autoestima, porque cuando tú empiezas a forjar esa autoestima, empiezas a forjar qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres, qué no quieres, a través de lo que no quieres, de lo que no te gusta y de lo que no es parte de ti, es que se va construyendo también esta formación de límites que para la vida adulta son importantes, porque aquí es donde toma sentido lo que te compartía yo de la primera metáfora de que la autoestima es como un escudo protector. Si mi autoestima no está suficientemente fortalecida para reconocerme a mí, que soy una persona valiosa, increíble, talentosa, pues va a llegar alguien más y me va a ofender o me va a intentar como dar palabras destructivas. Si yo no tengo ese escudo y ese límite, oh, van a ser palabras que me van a lastimar, van a ser palabras que van a tener el potencial de destruirme. A lo mejor momentáneamente nada más, ¿no? Pero sí me van a impactar. Entonces, en cómo enseñarles a los pequeños a tener una autoestima, pues creo que voy a tratar de ser más puntual, porque yo aquí de pronto contándoles estos pequeños episodios de experiencias me puedo extender más, pero creo que algo que fundamentalmente tienen que tener, aclaro aquí que los cuidadores, porque no solamente pueden ser, em,
los papás, sino puede ser el abuelito, la abuelita, el tío, la tía. Aparte somos mexicanos y en México la familia es extensa, ¿no? Nos gusta. No es sí, exacto, no es como que solamente tu papá o solamente tu mamá. De hecho, hay pequeñitos, déjame decirte, que estadísticamente hablando, tienen una autoestima fortalecida y no necesariamente fue por los cuidadores primarios, que son padre y madre, fue por alguien más, ¿no? La tía, la abuelita. Entonces, es importante tener presentes que esto es algo que podemos hacer con cualquier niño a nuestro alrededor, ¿no? Haciendo esta luz a que hoy es Día del Niño, tú puedes llevar esto a la práctica con cualquier niño, así sea con el niño que te cruzaste un momento en el súper, un momento en la biblioteca, un momento en el centro comercial. Creo que ahí puedes poner en práctica estas cosas. Y una parte importante es ayudar a los niños a aprender a hacer cosas, ¿no? Ayudarles a tener esa confianza y esa seguridad de que ellos pueden lograr hacer algo. Y que si no lo saben, eso no es un límite. Es, no lo sabes hacer el día de hoy, pero como todo en la vida, tú lo puedes aprender a hacer, ¿no? Y lo puedes hacer hasta mejor que yo. Entonces, darles esa confianza, acompañarles. Claro que errores, equivocaciones va a haber de por medio, pero aquí es otra parte importante a tener en cuenta para autoestima, porque cuando los niños tienen equivocaciones o errores, la forma en la que el adulto responda va a empezar a influir en autoestima, ¿no? Hay papás que cuando un hijo se equivoca, cuando un hijo comete un error, no, se acabó la tarde, se acabó el día, ¿no? Y explotan con los pequeñitos y los regañan y no, ojalá que no haya internautas aquí, pero de esos, y si no, pues estamos aquí para aprender, que incluso terminan agrediendo o ofendiendo a los pequeñitos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que pues el pequeñito, su lucecita que traía, pues ya se la apagaste, ¿no? O sea, el pequeñito se va a quedar con la idea de que efectivamente, pues a lo mejor eso es una persona incapaz, de efectivamente, pues ya a lo mejor la próxima vez ni siquiera lo va a intentar, va a tener miedo a equivocarse, va a empezar a desarrollar miedos, complejos, que para nada eso es algo que queremos construir. Bueno, más bien eso ni siquiera es autoestima, ¿no? Esa es una autoestima baja, ¿no? Destruida. La parte contraria, ¿no? Darles a tus hijos, a tus pequeños, a los niños que tengas a tu alrededor, la seguridad de que se equivocan. No es que no pase nada, pero a ver, ¿qué aprendiste de este error que ocurrió? ¿Qué enseñanza te deja esto que pasó? Sí, es algo que pudimos haber evitado, pero justo porque fue algo que tuvimos que haber evitado, ¿qué aprendiste de esto? ¿No? Sin un lenguaje exigente, ¿no? Tiene que ser un lenguaje comprensivo el que tengas con los pequeños, ¿no? Perdóname que te Sí. interrumpa. Aquí es en donde entra, y de hecho tenemos un especialista entre nuestros compañeros de CIMISAI, la disciplina positiva, Ujú. en donde tenemos que enseñar límites, tal como tú lo dijiste, sí tenemos que enseñar límites, pero pues hay formas de enseñarlo. ¿Por qué? Porque esa velita, esa plantita que estamos criando o creando, pues ahora sí que dependiendo de qué tan fuerte el soplido es qué tanto se afecta. Ahorita lo dijiste muy bien, hay una película muy vieja, probablemente los más jóvenes se van a dar cuenta qué tan viejo soy, que se llamaba, que se llama Matilda, donde sale la famosa Tronchatorum, Claro. en donde tenemos a un personaje que ataca a los niños, que los agrede, que le marca límites muy, de una forma muy violenta. Y está el otro tipo de maestro, el otro ejemplo en donde tenemos a una persona que marca límites, pero también de una forma adecuada, de una forma positiva, para no dañar la autoestima precisamente del niño. Que, en serio, qué bonito tema y qué bonita forma tienes de explicarlo, te lo he de reconocer, mira, hasta se me traba la lengua. Pero vamos a un pequeño corte. ¿Sí? Okey. Por favor. Muchísimas gracias. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención.
Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro SIMI de Salud Emocional, SIMISAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Buenas tardes a todos, buenas tardes de nuevo a todos nuestros seminautas. Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros. Estamos hablando precisamente de cómo funciona, de cómo fortalecer la autoestima en niños. Estamos con la psicóloga Abigail Pérez, ya no se me traba la lengua, y estábamos en la plantita, estábamos en esa luz, estábamos en cómo fortalecer, por qué es importante la autoestima en niños. Y de hecho, ahorita tocaste tú un tema, otra vez, la mar de interesantes. Dijiste, en muchos niños, los padres no son quienes fortalecen esa autoestima. Muchas veces son los maestros, son los cuidadores, el abuelito, la abuelita, la tía. Híjoles, familia para aventar para arriba. Ya vimos que hay acciones que sí se deben de hacer. Reconocer, dar tiempo, por ejemplo, las dos más básicas desde mi perspectiva. La pregunta es, ¿cuáles serían esas acciones, así las que están 100% no recomendadas para fortalecer la autoestima? ¿Qué es lo que no debemos de hacer con los niños bajo ninguna circunstancia? Okey. Aquí, con esta pregunta que me das para seguir abriendo como estos temas de autoestima en niños, creo que me gustaría irte como mostrando los contrastes de qué es lo que se debería de hacer y, por lo tanto, qué es lo que no se debería de hacer, que sigue siendo parte del cómo fortalecer el autoestima en los pequeños, ¿no? Los pequeños van a estar siendo su autoestima, quedamos que estaba siendo como esta plantita que empieza a germinar. Entonces, van a requerir de cuidados. No necesitan de tormentas ni de palabras, desastrosas que en este momento los vengan a hacer como dudar de sí mismos, porque esa plantita todavía no tiene de pronto esa fuerza para resistir estas cosas. Entonces, el reconocimiento y la felicitación de esfuerzos con sinceridad es bien importante, ¿no? Fíjate que en la consulta privada he tenido el gusto de trabajar con niños y los niños de verdad que buscan ese reconocimiento, ¿no? Porque necesitan que se les nutra esa autoestima que están empezando a desarrollar, ¿no? Y entonces, ¿qué evitar como adultos? Pues el desvalorizar o el minimizar los logros o los esfuerzos que tienen. Hablabas hace un ratito de este estilo de crianza tan importante que en la actualidad se promueve, que es la crianza positiva, y la crianza positiva nos habla de que como padres o tiendes mucho a tener aquí la disciplina hasta arriba o tiendes mucho a tener como la parte afectiva de confianza con los hijos, ¿no? Y crianza positiva te dice genera un equilibrio, ¿no? Y a veces los padres mexicanos se olvidan de reconocer o de desarrollar este reconocimiento de cuando hacen algo bien, ¿no? Como que se tiene mucho de, pues sacó una buena calificación, pues es lo que tenía que hacer, ¿no? Es su obligación, Exacto, ¿no? estaba pensando precisamente en esa. Es su obligación. Pues para eso lo mando a la escuela. Sí. Y no, ahí es donde es bien importante reconocer esto, ¿no? Porque les enseñas a los niños que entonces que se esfuerce no vale la pena, o sea, como que ¿para qué te esfuerzas?, ¿no? Entonces es importante reforzar estas conductas positivas que uno como padres, como cuidadores, quiere desarrollar en tus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque le estás enseñando a tener esta visión de creer en sí mismo, velo en la vida grande, porque cuando yo le pregunto a los papás cómo se imaginan a sus hijos, todos te dicen exitosos, profesionistas, felices, contentos, sanos, ¿no? Pues esta autoestima le va a dar las bases que necesita para lograrlo si lo empiezas a fortalecer de la forma adecuada desde ahora. ¿Por qué? Porque van a aprender que entonces esforzarse si tiene una recompensa. Así puede ser un elogio, una bonita palabra, ¿no? Em, y no dejar como a un lado, pues, el reconocerles esto, aun cuando puede ser parte de sus deberes, incluso un buen deber en casa, ¿no? Que te ayudó a hacer la comida, ¿no? Igual,
muchas gracias, la comida me quedó más rica porque tú me apoyaste, tienes el ingrediente secreto, no sé, decirle cualquier palabra que al niño lo motive a decir, o sea, mi lugar en esta casa es importante, mi lugar, mi participación es reconocida, ¿no? Que cuando los pequeñitos, se equivocan o algo, pues evitemos ofensas, evitemos regaños destructivos, porque hay correcciones constructivas de sí, sí, esto no tenía que haber pasado, pero mira, esto se puede hacer. En el caso de los pequeñitos, el evitar centrarnos en las debilidades o en los defectos. ¿Por qué? Porque eso hace únicamente que los pequeñitos se centren en algo malo anda en mí, algo malo tengo yo, algo tengo que cambiar de mí. Parte contraria, mejor reconoce y enfócate en sus fortalezas, en sus capacidades que tienen, ¿no? Sí, a lo mejor esto no salió como querías, pero pues desarrolla esta habilidad, ¿no? O si te enfocas, te esfuerzas, algo puede ser mejor para ti, ¿no? Algo importante, predicar con el ejemplo, ¿no? A veces como adultos, quieres que tu hijo o hija se cuide y lo que ve en ti es descuido, ¿no? Quieres que tu hija sea paciente, comprensivo con los demás y consigo mismo, pero tú eres una persona que anda súper estresada, súper enojada y el ejemplo a los hijos le está transmitiendo demasiado. Hay que utilizar, el fortalecimiento de amistades también es importante en el autoestima. Entonces, como padres, como cuidadores, como maestros, pues el tratar de motivar y de impulsar interacciones que sean sanas y saludables, ¿no? Teniendo como base, pues, los valores, ¿no? Algo que entonces se debe de evitar, pues, es justo promover relaciones que no son para nada saludables para los pequeñitos. Em Permitir que los pequeñitos se incluyan en cualquier actividad, pero siempre dándoles, pues, ese reconocimiento, ¿no? Esa luz, esa claridad que a ellos les puede dar como la confianza y la seguridad, que ya platicábamos hace un ratito, de que ellos en donde sea que se paren van a tener un lugar fundamental para esa actividad que se haga, ¿no? Hay muchos pequeños que en los entornos de escuela y de familia se empiezan a sentir excluidos por todas estas conductas que empiezan a tener los maestros, los padres, de como que ignorar a los pequeños, de, pues, ser como un tanto fríos o cortantes con ellos, de no darles la atención cuando la solicitan, conductas que vamos haciendo que no deberían de estar presentes, el obligarlos o forzarlos a hacer algo que no quieren, aun cuando no era necesario, ¿no? Hay muchas personas que, tratan de ser como muy controladoras con los hijos y de verdad es el saluda a quien no quieres, vístete como no querías, cuando tú empiezas a hacer que los pequeñitos hagan cosas que no quieren, pues de esta forma ellos se van acostumbrando a funcionar así en la vida. Cuando tú eres con los pequeñitos agresivo, grosero, demandante, se van acostumbrando a ser así en la vida, ¿no? Y es bien claro ver el contraste de los pequeños con autoestima baja y los pequeños con una autoestima alta, porque un pequeñito que trae una autoestima fortalecida, no, se come a sus compañeritos, ¿no? Que no traen una autoestima desarrollada, porque los que traen una autoestima baja van a ser tímidos, temerosos, van a estar, ahí, bueno, van a tener diferentes formas de cómo comportarse, ¿no? Y a veces, en lugar de los cuidadores o los maestros, en lugar de intentar fortalecer el autoestima de los pequeñitos, ¿qué hacen? Los excluyen. ¿No quieres participar? Bueno, pues entonces siéntate en la esquina. Cuando en lugar de nutrirles autoestima, se la estás todavía destruyendo más, ¿no? No, pues que no quieres, hacer esta actividad. No, regaño, ¿no? Es más, hasta citatorio, antes de intentar desarrollar un diálogo, una comunicación con los pequeñitos, nos vamos a las consecuencias, ¿no? Y Perdóname por interrumpirte porque, no quiero dejar pasar esto. Ahorita hace menos de un minuto dijiste, los niños con buena y con mala autoestima. Dijiste, los niños con buena autoestima se comen a sus compañeritos. ¿A qué te refieres con eso? Porque, pues, sí, comer es una palabra muy, muy grande, ¿sí? sí, 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 es que recuerden que soy la psicóloga de las metáforas, entonces, Sí, para mí el comer era el cómo hablar de que
va a haber 2 grupitos a veces de pequeños en las escuelas, ¿no? Los que van a arrasar con todo, los que se van a llevar la atención, la luz, los papeles importantes, los reconocimientos, van a ser estos compañeritos que sobresalen y, en este sentido me refería a que se comen a los demás, ¿no? Porque un Ujú. tímido, un temeroso le pueden dar hasta un papel importante y lo va a rechazar, no lo va a querer, ¿no? Va a ser un compañerito al que los demás van a molestar, va a ser un compañerito al que los demás van a agredir, al que los demás van a agarrarse como, pues, ahora sí que, como esta persona en la que se pueden recargar y de la que pueden incluso hasta abusar. O sea, creo que por eso, ahorita que tocamos este punto, es tan importante tener en cuenta hasta dónde puede llegar autoestima, ¿no? Porque tiene que ver con cómo te vas a ver tú frente al mundo y, por lo tanto, qué vas a permitir con los demás. Entonces, los pequeñitos desde que entran a primaria, a secundaria, pues, desde kinder, ¿no? Ya están en interacción con otros compañeritos, y es ahí de tú como padre, de como cuidador, como profesor, cómo vas a ayudar a generar ese equilibrio en los pequeños, porque va viendo los que molestan y los que son molestados, ¿no? Los que agreden y los que son agredidos. Entonces, ahí tenemos que generar el fortalecimiento y desarrollo de autoestima adecuada para los pequeños, ¿no? Porque el que tiene un comportamiento agresivo, prepotente, yo el mejor y nadie más que yo, pues bueno, tampoco podríamos hablar de que tiene una autoestima sana. Por eso es importante aprender de autoestima, porque va a haber 2 manifestaciones de autoestima baja, que es una autoestima baja pasiva y una autoestima baja agresiva. Entonces, una persona que está con su autoestima en equilibrio, que está en paz consigo mismo, que reconoce sus virtudes, tiene confianza en sí mismo, al contrario, va a ser una persona que le ayude a otros a construirse, no a destruirse. Van a Entonces, ser, perdóname, van a ser personas más ecuánimes, ujú, estoicas, tranquilas sería la palabra. claro, sí. Y Personas que se sienten seguras de sí mismas y que no necesitan apagar esta aura, esta luz de nadie, al contrario, contagio o intento transmitirle a otros el que brillen, el que sean seguros de sí mismos. ahorita tú dijiste y realmente ya respondiste la pregunta que te traía, que era de que, ¿qué tengo que ver, qué tengo que observar yo, padre de familia, yo, maestro, para darme cuenta que uno de mis niños tiene baja autoestima? Y ahorita mencionaste baja autoestima pasiva, un niño muy tímido, retraído, aislado, Ujú. temeroso, y por el otro lado, la baja autoestima activa o agresiva. ¿Cuál sería la Era palabra la adecuada? pasiva. ¿Cómo, perdón? Era la baja agresiva es la que acaba la baja pasiva y la baja agresiva. Y la baja agresiva son estos niños que desafortunadamente hay miles de ejemplos entre amistades, práctica privada, CIMISAI e internet, de estos niños que están molestando, agrediendo a otros niños. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Em, Uy, si quieres, me centro un poquito más en esto. Em, yo les manejo así como una línea de para ejemplificar dónde estarían los polos, y decíamos, de este lado podría estar la autoestima pasiva, de este lado la autoestima agresiva, que cualquiera de los 2 es bajo, y luego tendríamos el autoestima sana, ¿no? Saludable, una autoestima adecuada, que es un equilibrio de ambas, ¿no? Porque es una persona que no agrede a los demás, pero que tampoco se deja ser agredida, ¿no? Es una persona que respeta a los demás, pero que también exige y sabe que merece respeto. En la parte de los pequeñitos que se comportan de forma agresiva, que no respetan, que no conocen de límites, que se comportan de muchas otras formas, hay que diferenciar. No significa que porque seas así, necesariamente traes una baja autoestima, ¿no? Puede ser también una mala crianza que están teniendo y que traen muchas malas conductas, pero que no necesariamente pueden caber en una autoestima baja, ¿no? Sí hay que hacer ahí como una diferenciación, pero suelen ser como una característica importante, ¿no? Algo está pasando en ese pequeñito que no termina de reconocerse como una persona valiosa, importante, que debe de respetar a los demás. Porque no sé si te acuerdas que hablaba yo anteriormente sobre un punto de cómo, transmitirle a los pequeñitos esta autoestima y te decía con la conducta, ¿no? Dice una frase que escuché por ahí en una ocasión que di escuela para padres,
me decía una mamá, es que con palabras, las palabras sí pueden educar, pueden intentar como orientar, guiar, pero el ejemplo va a arrastrar siempre, ¿no? Y hay muchas familias, muchos hogares que se mueven a través de la agresión, ¿no? A través de la violencia, a través de las palabras, a través de las malas palabras, a través de las groserías. Entonces, ¿qué van a recrear los pequeñitos a la escuela? Pues lo que aprenden muchas veces en casa. No digo que sean todos los casos, pero es algo que pasa comúnmente. Entonces, los pequeñitos con una autoestima baja, pues van a ser pequeñitos que simplemente como que no se adaptan a, vamos, a los demás, ¿no? A las situaciones, a las circunstancias. Este pequeñito que acapare todo el tiempo la atención, que demande mucha atención, pues bueno, como que también algo trae ahí, ¿no? Hablamos de esta autoestima baja agresiva, ¿no? Porque hay algo que diferencia a las personas con una autoestima baja agresiva y una autoestima baja pasiva, que es que la persona con una autoestima baja pasiva se va a sentir inmerecedora e incapaz, así sea un pequeñito, se va a sentir inmerecedor o incapaz de hacer algo y por lo tanto va a creer que los demás tienen el poder y la autoridad para lastimarle, para agredirle, para no reconocerle. Y va a estar como, es como una paradoja, ¿no? Porque voy a querer recibir eso, pero ya sé que voy a recibir lo contrario, ¿no? Es como estarse confirmando constantemente esto. La parte de los pequeñitos y las personas con una autoestima baja agresiva es yo no me siento bien conmigo mismo, yo tampoco me reconozco como una persona valiosa, merecedora, pero lo que yo voy a hacer es desquitarme, ¿no? Yo voy a atacar antes de que me ataquen. Yo me voy a defender y yo voy a intentar, pues, obtener lo más que pueda, porque, pues, al final, de esa forma aprenden como a comportarse y a desarrollarse. Pero bueno, entonces, volviendo como a este tema, pues, Pe permíteme un segundito, levanto la sí, mano, por favor. Eh, Ahorita solamente déjame ver si lo puedo si lo puedo entender perfectamente tal como tú me lo estás diciendo. Inclusive, mira, saqué 2 plumas, ¿sí? Ay, como si fuera una T invertida. ujú, No, sí, una T invertida. Baja autoestima, ujú, agresiva. sí, Baja autoestima, pasiva. ujú, Equilibrio, ujú, pues, buena autoestima, una buena estructura en cuanto a autoestima. Eh, Ahorita tú ya te estabas, ya estabas extendiendo esto precisamente hacia donde lo quería extender, consecuencias hacia la vida adulta. Tú me estabas diciendo, híjoles, es que hay personas que tienen esta estructura de baja autoestima y que agreden, lastiman antes de sentirse lastimados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso sucede tanto en niños como adultos? sí. Podemos decir que la raíz de todo esto es la autoestima que se forjó, que se cuidó o se descuidó durante la niñez. Influye muchísimo. No es determinante, pero sí impacta. Sí impacta porque es el cómo aprendiste a desarrollarte contigo y con el mundo, con tu sociedad, porque al final somos seres sociales, estamos en contacto todo el tiempo con alguien, eh, sobre cómo te nutrieron. Porque no sé si, bueno, aquí recapitulando un poquito, al inicio de este programa les compartía que autoestima en la vida adulta, a diferencia de en la niñez, en la vida adulta tú aprendes a diferenciarte y aprendes a separar en el ideal, em, que tú puedes ser esa persona que se haga cargo de su autoestima, ¿no? Cubriendo y satisfaciendo todas esas necesidades que tienes, que muchas veces en la infancia no fueron cubiertas. ¿Por qué? Porque en la infancia no dependían de ti. En la infancia sí dependen mucho del entorno y de los cuidadores. Y entre los cuidadores, como bien lo decías, no nada más entran los padres, entran los tíos, los abuelitos, los maestros, todas las personas. Entonces, es importante cuidar el autoestima en los niños porque empieza a ser el cómo vas a cimentar esta autoestima para la vida adulta. Y bueno, ya entrando a esta pregunta que me hacías de qué consecuencias tiene la autoestima de los niños en la vida adulta, pues muchísima, muchísima porque hablando de cualquiera de las 2 metáforas que hemos manejado el día de hoy, tanto el de la plantita que se empieza a nutrir y a fortalecer, como el de, pues, este escudo protector que tú tienes,
llega un momento de la vida en el que yo les digo a los padres, tú no vas a estar con tu hijo, tú no vas a estar con tu hija. Ahorita es niño, y justo estamos celebrando el Día del Niño, y están contigo y dependen en gran medida de ti. Su autoestima en gran medida también depende de ti. Qué les digas, cómo los hagas sentir, qué les enseñes de sí mismos, cómo les aprendas a desarrollarse y a conectarse con su persona, con su esencia, eso va a empezar a impactar en las etapas que vienen, ¿no? Que es la pubertad y es la adolescencia. Dos etapas bien importantes porque son etapas de mucho cambio, donde los pequeñitos empiezan a volver como más bien como donde se empieza a desarrollar esta identidad, ¿no? Y esta autonomía. Entonces, si un pequeñito ya trae como una autoestima buena, saludable, híjole, esta etapa se la va a llevar más ligera, ¿no? Va a ser una persona que empiece a reconocerse más fácilmente, que empiece a identificarse más fácilmente y que por lo tanto fluya para esta entrada a la etapa de juventud, de adultez, más adecuadamente, más sanamente. Parte contraria de un pequeñito que trae una autoestima baja, es una etapa que le va a costar trabajo, con la que se va a dar de topes, porque es mi entorno no me dio la seguridad que yo necesitaba, la confianza que yo necesitaba, y ahora que yo estoy frente al mundo, frente a una sociedad más grande, porque vamos a hablar de que la familia es una primera sociedad, no una sociedad pequeñita. Cuando te toca enfrentarte a la sociedad grande, es ahí donde qué escudos protectores, qué herramientas, qué habilidades personales vas a llevar, con qué habilidades vas a llegar, ¿no? Entonces, por eso es que es importante fortalecer una autoestima sana, porque las consecuencias de una baja autoestima, la verdad es que no son nada agradables y este contraste a mí siempre me gusta compartírselo a los papás. Si aquí hay papás, mamás, adultos, yo creo que todos tenemos en contacto de menos a 2, 3 pequeñitos, ¿no? Entonces, todos tenemos contacto con los niños. Y yo les digo, las consecuencias de una baja autoestima en una vida ya adulta pueden ser muchas. Una persona que en la vida no logró ser lo que quería, que no se dedicó a trabajar en un proyecto personal porque simplemente a lo mejor no confió, no se creyó capaz, no aprendió a fluir en la vida. Personas con una baja autoestima que terminan en relaciones de pareja o de amistades perjudiciales. Son abusados, son violentados, o parte contraria, ¿no? Son agresores, pero al final ni se terminan de sentir bien consigo mismos, generan relaciones destructivas, ¿no? Em, Personas que en la vida adulta, aparte al no tener una buena autoestima ellos, pues a su vez la cadenita de la vida, el ciclo de la vida sigue, ¿no? Tú no tuviste una buena autoestima y van a llegar a tu vida, si tuviste hijos, personas a las cuales ahora qué les vas a transmitir, ¿no? ¿Cómo les vas a transmitir una buena autoestima si tu autoestima personal no estuvo fortalecida y cuidada, ¿no? ¿Cómo dar algo? ¿Cómo proveer algo que tú mismo no tienes? Ujú. En tu experiencia, regresando a este punto, y ya casi se nos acaba el tiempo. No nos alcanzó el programa, qué horror. Pero en tu experiencia, padres con baja autoestima, ¿es posible que críen a niños con buena autoestima? Sí, la verdad es que los padres muchas veces con los hijos intentan remediar lo que ellos no tuvieron, y a veces una persona con una autoestima que no estaba tan fortalecida tiene esa capacidad de fortalecer la autoestima de alguien más. Pero es bien importante ahora sí que poner atención a un, de hecho, es un refrán, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces, antes que intentar fortalecer el autoestima de alguien más, debo de ver cómo está la mía, cómo está, esa autoestima que yo tengo, ¿no? Y entonces el trabajo con los padres ahora es doble, ¿no? Porque cómo hazte cargo de tu propia autoestima, de tu propia confianza, porque aparte eso es lo que te va a dar la seguridad frente a los diferentes roles que tienes en la vida, como esposa, como esposo, como hija, como madre, como de cual sea que te sea en el medio en el que te desenvuelvas. Y a su vez, entonces ya poder desarrollar, pues, una buena autoestima en los pequeños. Ah, todo un tema, Abigail. Sí, Te voy a ser tremendamente franco. Se me hizo corto el programa. Siento que nos faltó tiempo para tocar
aún más cosas, aún estoy seguro, aún más cosas, todas ellas súper importantes sobre autoestima en niños, consecuencias de la autoestima en la edad adulta y, ok, y ya soy yo adulto, pero el famoso niño interno, mis famosos recuerdos de la niñez, llegando el 30 de abril, ¿me afecta todo eso ahora? ¿Me va a afectar toda la vida? Híjoles, hay tantas, pero tantas, tantas cosas que no nos alcanzó el tiempo, Abigail. ¿Podemos dejar abierta la página para que participes y vengas a instruirnos en este importante tema para después? Claro, por supuesto, para mí sería un gusto. Es que aparte el tema de la autoestima, de verdad, como lo hablábamos al inicio, es un componente esencial para el adecuado desarrollo de nuestras vidas. Y por lo tanto, pues bueno, es un tema bien amplio. Digo, creo que es uno de los ingredientes fundamentales de cualquier persona, de cualquier ser humano. Aquí Sí. creo no equivocarme, tú eres la especialista, pero esa es mi opinión. Abigail, un mensaje final que le quieras dar a todos los padres que lleguen a ver este programa, a todos los niños que lleguen a ver o escuchar este programa, ¿qué les dirías? Les diría que, hablando de los padres, que cierren un momento sus ojos y traten de imaginarse a esos hijos que quieren, ¿no? Y yo estoy muy segura que al cerrar los ojos, casi todos imaginan niños alegres, niños felices, niños seguros, niños que tengan ganas de hacer cosas, de construir cosas con una energía grande. Y yo lo que les diría es que se dediquen a hacer y a construir lo que sea necesario para que esa imagen que tienen se vuelva realidad y que tengan muy presente esta autoestima. Quedamos en que autoestima es el conjunto de pensamientos, sentimientos y evaluaciones que cada persona tiene. Enséñale a tus hijos, enséñale a tus niños y enséñate a ti mismo a creer en ti, a creer en tu poder, a creer en tu potencial, a creer en tus fortalezas, a creer que aquello que no tienes es algo que puedes lograr, a creer que de verdad lo imposible se puede hacer real y que tú puedes convertirte siempre, cada día, en una mejor versión de ti. Qué hermosas palabras de cierre, Abigail. Realmente te lo agradezco en nombre de todas las personas que escuchen este programa, te lo agradezco verdaderamente. A todos los que nos han escuchado y a todos los que nos han acompañado esta última hora, la psicóloga Abigail Pérez, compañera nuestra del CIMISAI. Recuerden que nos pueden encontrar en el 800-911-3232 las 24 horas del día en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, que ahí nos pueden ver todas las veces que quieran para tomar apuntes, notas y de las cosas que ustedes crean importantes. Y recuerden que estamos para ayudarlos, estamos para servirlos y a todos los niños, felicidades. Claro, Abigail, sí, muchísimas gracias. felicidades igual, felicidades a todos los niños y a todos los que tenemos un niño interno, una niña interna. Feliz día. Muchas gracias. Buenas noches a todos.